Sí, muy bien. Sí, para hablar de. Hoy sigue Gago, que es la única que nos lleva a votar. Vos nos haces subir por la escalera, vos sos la mala. Y hay que apurarse. Yo estoy estirando su vida. Sí, vinieron pocos. Aprovecho que no quieren saber, no quieren ni saber la nota. Mucho No, que por favor, al principio. Va a arrancar la nota y después la clase. Son menos. ¿No? No, si no, después no me dan pelota. No, Mira, viste, los ya no porcentajes vienen, ya no de vienen. Mira, vienen coeficientes menos. son los mismos que todos los cuatrimestres. Son menos. Estos son los que vienen por mí, ¿no? Olvídese, olvídate. Vienen por él. Obvio. Igual algunos que otros lo va a cambiar. No quiere usted. No, pero tampoco. Yo no dije nada. No digo nada. Tampoco, viste que gusto que como me quiere. Pero uno hace lo que puede. Empieza a decir, ¿quién te muestra una película? Ay, sí. Tengo que ver la que mandaste vos, que yo no la vi. Yo traje pensar. Hola. Buenas. Vos también llegó, el único que llegó agitado. Sí, que con Kike decimos, bueno, ya estamos grandes, pero no, vos también llegó. Le mandé la película. ¿Qué película le.? El de Hombre Mirando ¿vio alguno, Hombre Mirando al Sudeste? No. Le mandé el link, todo 4K, ni bola, mirá. Lo bien que hace. Lo bien que hace. Les dije que está O sea que filmado te dieron cosas más importantes. en el Borda, ¿no? Sí. Les dije que está filmado en el Borda. ¿Qué más? Que la firmó Subiela. ¿Quién vio Sonidos de Libertad? No, todavía no. Porque viste Sonidos de Libertad. Vos tenías que ver la película, ustedes perdieron. Ya dijeron que Pero no tiene nada que ver con la materia Sonidos de Libertad. No, si están al pedo que vayan a ver la película, vayan a verla. Sonidos de Libertad, una película que está muy buena sobre. Bueno, punto. Tiene 5 años y recién ahora la pudieron estrenar. ¿Cómo se llama? Sobre. No es un tema fácil, sobre trata de niños, pero tiene final feliz, ¿cierto? Dentro de todo. No muy explícita. ¿No era muy explícita. No. Era fuerte, me dijeron. Me dijeron que era fuerte. Bueno. Por eso pregunto. Es una película de una temática complicada. Si sos flojito. Pero ¿qué se llama? Es muy buena temática y. Igual no hay mucho. Escúchame, ¿por qué me esperas a mí para que pase el No, mucho? no te estaba esperando, iba a hacer un repasito. Bueno. Bueno, estaba volviendo en realidad hasta que terminaran de hablar ustedes. Vamos a seguir con hospitales, ¿sí? Vimos. Vamos a seguir con hospitales. Buenas. Andreita. ¿Qué haces, André? Ahora sí. Impecables. Vos viste Sonido de Libertad, ¿no? Sí. La vi el otro día. No, esta no. Muy fuerte para mí. Entonces sí era fuerte. Yo, mirá, tenía dos opciones. O me quedaba a ver el resultado de las elecciones o me iba al cine. Me fui al cine. Sé que es bueno, pero Bueno. tengo que tener como un poco más de esfuerzo. ¿Me vieron? ¿Sí? No, Allá. Aquí y yo. Sí, ¿no es fuerte? Sí. ¿Me puse bien este? Vamos a tomarlo de horario, pero vamos a acá habíamos quedado en la segunda generación, lo vimos. Sí. La foto se mira bien. Está bueno. Ganan los buenos. No, siempre pasa. No es de Marvel igual, Con gran conciencia, tranquilamente. Si lo hiciéramos con los personajes de Marvel en una película, estaría todo. Gracias. Bueno, vamos a hospitales hoy, cerrar. A las 8 damos las notas. A las 8 damos las notas, así que vamos a hacer un repasito cortito de lo que vimos el viernes y arrancamos con el final de la clase, ¿sí? ¿Se acuerdan que? Repaso rápido, sí. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que los hospitales de Argentina nosotros los podíamos separar en 3 grandes generaciones? ¿Sí? Estas generaciones las podíamos
podíamos ver en cada una de ellas distintas características que iban a ser representativas de la idiosincrasia o del paradigma de la salud, y eso se veía reflejado en los distintos aspectos de los hospitales, ya sea de cómo se administraban, cómo se financiaban, quiénes eran los profesionales que atendían, con qué idea atendían, cómo estaba su arquitectura organizada, ¿sí? Todas estas cosas reflejaban las características de, bueno, cómo era la salud en ese momento. ¿Quiénes son los dos que van a dar médicos? ¿Vos y ni más? ¿Vos también? Espero que den una buena clase, porque ya con todo lo que está... Es fantástico lo que me mandó, me mostró. Mirá el Pablo que se armaron divino. Vos te mandaron mejor que lo que digan después sea bueno, porque... Ya, che, Anota, no me mandaron nada. No, yo no te igual, nosotros llegamos temprano, estamos viendo los parciales, todo. Vos llegaste a cualquier hora que yo no tengo... No, muy bueno, muy bueno. La idea era que mantuviera el estilo de, de las clases. No, pero muy bueno en general. Van a tener una buena clase. ¿De Andrea? Sí. ¿Del estilo de Andrea? Sí. Con los colores, los iconos, todo. No está. El estilo mamá Andrea. Exactamente. Bueno, ahora igual después lo chumeamos en detalle. Hospitales. Todas estas características van a poder ustedes identificar, bueno, este hospital como cumple estas características seguramente sea de esta generación o de otra. Al viernes pasado vimos dos, los de primera generación, que haciendo un repasito rápido, tenían su origen en la caridad, ¿sí? La caridad, en la atención y la ayuda al buen morir, ¿sí? No había tanto desarrollo científico en la época, así que usualmente lo que veíamos era un tratamiento médico hegemónico, el médico era rey y señor en el hospital, estaba a cargo de todo, desde la atención del paciente hasta la administración del mismo, se acompañaba por personal no médico, monjas, principalmente personal religioso, expacientes, estudiantes, etc. Sí, vemos como una situación menos profesional de la salud. No había ninguna intención en buscar ni la causa ni la cura de las cosas, era acompañar a los enfermos y principalmente aislarlos de los sanos y aislarlos entre sí. Yo siempre hago esta recomendación, es mi apreciación, pero la característica más resaltable de estos era la arquitectura, ¿sí? Teníamos bien en claro que eran aislados de centros urbanos, por eso estaban en el medio del monte, en el medio del campo, donde corresponda, y eran pabellonados, es decir, que tenías claramente separados entre sí las patologías y el hospital en general de los centros urbanos sanos, entre comillas, ¿sí? Después pasamos a los hospitales de segunda generación, donde ya acá empieza a picar un poco más el bichito de la ciencia, ya dejamos de pensar a la atención sanitaria como, bueno, acompañar en el buen morir, sino que empezamos a tener un poco más de desarrollo científico, empezamos a buscar el diagnóstico y el tratamiento de las cosas. Es allí que se retiran un poco los profesionales no médicos o los no profesionales, por así decirlo, de la atención y empieza a haber prioridad, por así decirlo, de profesionales dedicados al tratamiento, a la identificación del diagnóstico y al tratamiento posterior, ¿sí? Empiezan a haber más médicos, se retira el personal de acompañamiento no profesional, ¿sí? Y también lo que empieza a ocurrir es que al mismo modo que se retira su financiamiento, que empieza a haber financiamiento estatal. Yo les dije, en esta época es donde nace el Ministerio de Salud, nace la Estrategia Nacional Sanitaria. Antes era más como un tema de los privados, ahora empieza a haber más una estrategia nacional encauzada desde el Estado. Por ende, el financiamiento también empieza a ser estatal. Que acá empieza a pasar lo que decíamos la semana pasada, hablamos de un financiamiento mágico, in eternum, ¿viste? O sea, como inagotable, no era real, obviamente. Impresionante. Gracias. Que metas más un idioma. No, yo estoy en todo. Polirrubro. Es mentira, obviamente, pero lo que pasaba era que, imagínense, el presupuesto estatal comparado con las donaciones anteriores, claro, ahí parecía inmenso el presupuesto con el que contábamos. Antes estaban, y ahora voy a hablar más coloquialmente, sobre el pucho. Sí, o sea, antes era la plata con la que contábamos, era la que había entrado, producto de, bueno, que la gente haya querido donar o que nosotros hayamos salido a buscar las donaciones. Acá, en cambio, hay un presupuesto asignado y ese presupuesto encima tiene dimensiones estatales, o sea, inmenso, ¿sí? Acá la arquitectura de vuelta empieza a reflejar esta estrategia.
Ya antes, ¿qué pasaba? No necesitaba yo que se comuniquen médicos entre sí porque no me interesaba ni identificar el diagnóstico ni tratarlo. Entonces, cada médico individualmente hacía a Chiachere lo que quería. Otro idioma. Acá como... No me pongas en el examen. No me pongas en el examen. Metámosle un francés a la acá sí empieza a haber comunicación entre profesionales de distintas ramas, se empieza a investigar un poco más, entonces ¿qué dicen? Yo no voy a caminar de un pabellón a otro a buscar un especialista, un colega. Entonces pongamos a todos en el mismo lugar, empiezan a hacer la arquitectura vertical de los hospitales. ¿Esto qué acompaña? El hecho de que ya no necesito aislar a los enfermos de los sanos. Entonces, ¿qué empiezan a ver? Hospitales en centros urbanos. Imagínense un hospital pabellonado acá en Capital Federal. Imposible, tengo que comprar 3, 4 manzanas para hacer un hospital. En cambio, vuelve a reafirmarse la necesidad de que la estructura sea vertical. ¿Sí? Estos son los que quedaron son los que había. Claro, los que quedaron son los que habían. De hecho, hasta se cortaron mucho. Cambia el tema del recurso humano. Ya ahora tengo los médicos asalariados, acuérdense. No lo venden los hospitales que tienen mucha superficie porque en general son donaciones. Sí. En esa época las donaciones eran con cargo. Yo te dono esto para que sea un hospital. Cuando quiero sacar el origen, viene la familia y te dice, devolvémela. Claro. ¿Te acordás? Con la Quinta de Olivos era de los Villate y se la donaron para hacer la residencia presidencial. Y fue de la Rúa el que no quería ir. Dijo, no, yo no voy a ir ahí, qué sé yo, cambiate los Villates. No vayas. Lo tenía que devolver. Burlich en esta elección había dicho lo mismo. Había dicho que ella no iba a vivir en Olivos. Por eso no me dejaron ganar. Imagínate que llega a poner un edificio ahí en Olivos. Te morís. ¿Eh? Te morís vos. Pero con lo que están haciendo ahí es terrible. Por Dios. Empieza a cambiar también el tema de los médicos, en realidad de todo el personal asalariado del hospital. El médico en la primera generación, como yo les decía, no estaba estructurado dentro de un organigrama de manera tan formal como lo conocemos ahora. Era el médico que iba a domicilio, que atendía. Acuérdense que había un tratamiento diferencial entre la gente pobre y la gente rica. El hospital estaba destinado casi prácticamente para la gente pobre. Era la gente que no tenía donde caerse muerta, básicamente, entonces iba al hospital. En cambio, la gente rica, ¿qué hacía? Llamaba al médico y el médico lo atendía a domicilio. Las internaciones eran a domicilio, las consultas eran a domicilio. ¿Por qué? Porque el médico, entre otras cosas, no estaba atada a la estructura del hospital. Era de profesión liberal, como somos muchos los que nos recibimos de acá. Entonces, ¿qué pasaba? Hacía y deshacía su consultorio en todos lados, dentro de la estructura del hospital o dentro de los hogares. Acá, como empieza a cambiar la cosa, lo que empieza a pasar es que empieza a haber proliferación de la relación de dependencia y disminuye el trabajo de profesión liberal de los médicos, ¿sí? O sea, era mucho más fácil encontrar un médico dentro de un hospital que encontrar un consultorio, por así decirlo, ¿sí? Lo mismo ocurre con el resto, enfermeros, camilleros, técnicos, empiezan a juntarse todos los profesionales de la salud dentro de las estructuras hospitalarias. El tipo de atención también cambia, ya no es que voy solamente cuando me estoy muriendo, sino que tengo, demanda espontánea, tengo atención intramuros y tengo los consultores externos aparte. El otro día yo no lo puse como ejemplo, pero para mí es muy claro. En el Posadas, por ejemplo, que es de segunda generación, ustedes tienen bien claramente, adelante está el hospital, atrás están los consultorios externos. ¿Sí? O sea, lo tienen bien diferenciado, pero se empieza a integrar estas dos cosas. Y vimos como ejemplo... ¿Conocen el Posadas? ¿Sí? Acceso ¿Es Ramos Ciudadela o Ramos Mejía? No me acuerdo. Ramos Mejías creo que es. Ramos. Sí, creo que Ramos. No, más Ramos. Perdón, y ahí hablamos de vuelta. En otros detalles pusimos que empieza a haber la internación prolongada, que es con fines pedagógicos. De vuelta, ahora lo que está primando es conocer la enfermedad. Entonces, por más que vos te tengas que quedar acá 40 días de más, y lo siento, yo estoy investigando tu caso. Era un poco eso, ¿sí? Y acá pusimos dos ejemplos. El Argerich y el Fernández. Que bueno, obviamente la estructura es hiper evidente. Y acá hablamos de vuelta de Hospital General de Agudos, que esa es una gran diferencia. Acuérdense que en la primera generación la mayoría de los hospitales eran monovalentes. O sea, vos ibas a este hospital para atenderte por esta patología individual. ¿Se acuerdan que los ejemplos que habíamos puesto era el Sommer por el tema de la lepra, era el Montes de Oca por el tema de salud mental? Eran hospitales asociados a una patología. El Posadas
nació originalmente para tratamiento de tuberculosis. Y en el medio estaban terminándolo, se descubrió la penicilina y se empezó a tratar diferente y ya no tenía más sentido tener un hospital para la tuberculosis. A mí, no sabía eso. ¿No sabías eso? ¿Vos, cuál era el tratamiento para la tuberculosis, doctora? Desconozco. Vos usted que está canchera. Pobre, los poníamos al sol a los enfermos. En serio, porque cuando uno tenía tuberculosis lo llevaban a Córdoba, porque Córdoba, ¿sí? O sea, era antiperonista ya en la época. Y había buena aire, ¿viste? ¿Dónde nos vamos a curar? Nos vamos a. En La Falda estaba Córdoba, estaba el hotel. Ay, yo fui a ese hotel. El hotel. ¿Cómo se llama? Bueno, el otro día puse un ejemplo de Che Guevara en esta misma aula. Sí. Voy a poner otro. Al Che, que era asmático, también lo hacen ir a Córdoba. Claro. Córdoba es sanadora. Preguntale Chiaretti. claro, el Hotel Edén. El Hotel Edén, ¿fueron una vez a La Falda? Sí. ¿Fuiste al Hotel Edén? ¿Lo recorriste? Vio la película. No, todo lo que le digas te dice que sí, a ver si liga algo, ¿viste? A ver si liga 50 centésimos, pero no, pero escúchame, bueno, está el Hotel Edén, que cayó en desgracia después de la Segunda Guerra porque los dueños eran alemanes y las malas lenguas decían que colaboraban con el Rey. ¿cómo se llama? Eso está con la comprobado. causa. Claro, está El comprobado. mito es que tuvieron un invitado especial que no se suicidó supuestamente, en Alemania. Ese es el mito. A ver, viste que estuvo en 200 lugares. Sí, obvio. Adolf Hitler, tipo viajado el tipo. Bueno, no sé. Bueno, y ahí estuve en el Hotel Edén, era un hotel que la gente como uno, que vivíamos en Alemania, ¿sí? en el invierno alemán se venían al Hotel Edén, ¿sí? Y en el verano alemán se volvían a Alemania. Estaba lleno de alemanes. Ese hotel. Ahora, perdón, nada que ver, pero ¿sabes qué está funcionando ahí? ¿Ubican la Universidad del siglo XXI? Sí. Una de las estructuras que quedó la están haciendo como aulas ahí. Que es media virtual, sí, te juro. ¿Te parece? No me jures, no Yo fui, me sorprendí. Bueno, resulta que si alguna vez van a ver el Hotel El Edén, hay unas visitas guiadas, ellos lo están poniendo, digamos, en valor, tipo cultural, digamos, tema cultural, lo están poniendo en valor y es muy divertido ir a ver la visita nocturna. Sí. Muy divertido. Porque vieron que hay un programa norteamericano que hace estudios sobre apariciones, sobre fantasmas. Bueno, ahí hicieron un programa y te hacen toda una visita nocturna. Sí, bueno. ¿Vos la hiciste? Yo hice ¿La nocturna? Sí, ¿La hiciste? sí, ¿Viste cuando llegás al patio de arriba? Que te asustan los chavos. Que te asustan, pero que te asustan mal. Yo nunca vi gente con tanto miedo. Yo iba con mi hija de la mano, estaba así, tenía la mano apretada, así estaba aterrorizada. Eso que a ella le encanta las películas de terror, todo ese tipo de cosas. Estaba muy divertido. Si quieren ir, vayan. ¿Cómo terminamos en el Hotel Edén? Bueno, y el hospital Posadas estaba hecho para tuberculosis. Una de las cosas que como tratamiento era el aire puro, la mandamos a Córdoba, lo que no podemos mandar a Córdoba, que estaba un poquito peor, lo dejábamos internadas, pero había que poner, la gente estaba al sol. Entonces, si ustedes conocen el Hospital Posadas, ¿alguno pasó por el Hospital Posadas? La autopista, pasa por la autopista. ¿Pasaste por adelante o por atrás? Adelante. Yendo para el lado de... No lo veo. Porque para atrás está lo interesante, pero también para atrás está la Villa Carlos Gardel. Así que créanme, cuando estaba en el aeropuerto del Palomar, se pasaba por el costado de Ciudad Palomar. No, vos pasé por ahí. No, pasé por adelante. Pasé por el aeropuerto de Palomar. Claro, bueno, el hospital tiene esta forma. El viejo, ¿no? Después pusieron adelante todo. Acá está el piso central, y después está esto así, y está esto así. Sí. ¿No? Entonces, acá está la autopista, y acá atrás está el barrio Parque Carlos Gardel. ¿Sí? Y acá, de este lado, hay unos balcones, todas las habitaciones tienen unos balcones enormes.
A propósito, para que pongan para que saquen a los pacientes en camillas o en reposeras y para que estén mucho más tiempo al sol. Para los que no podían salir de la habitación. Y lo que van a aprender ahora, ¿sí?, después de que lo más importante de la vida es la plata, es lo más importante que van a aprender en esta materia. ¿El sol de dónde sale? Del este. Muy bien, podemos hacer una discusión filosófica si el sol sale del este, lo que se mueve es la Tierra, pero vamos a suponer que sale por el este y se pone en el... Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué orientación tiene esto para aprovechar el sol? A ver si lo adivinas. ¿Eh? Al sur o al norte. Claro, No, para sí. Al sur o al norte no es lo mismo. A cualquiera de los dos, Elegí te uno. pega por arriba o por los lados. ¿Eh? Y queda el oeste. Sale el este. Y entonces, ¿para dónde está? ¿Dónde está? Para que te digan dónde está el oeste y el este. Acá que está. El sol. El Acá sol. está el sol. Dios mío. No, más fácil el este. El este, acá está el este. Perfecto. Bueno, Acá está el norte, acá está el oeste y acá está el sur. Perfecto. En verano y en invierno, ¿sí?, ¿la Tierra está en la misma posición o gira el eje? Cambia un poco. Cambia un poco. Y entonces, Y bueno, en invierno no. Lo guardan un poquito. entonces el sol, escuchen lo que van a aprender ahora. El sol en el verano sale por acá y pasa así por arriba. Eso es verano. En el verano. Y en el invierno, el sol hace así. Entonces, sobre estos balcones está la mayor cantidad de horas de sol que pueden imaginarse. Orientación norte. Entonces, si van a comprar un departamento, ¿Qué es lo mejor? ¿qué orientación tiene que tener el El departamento? balcón mirando al norte. Adivinen a dónde compré yo el balcón. ¿Está claro? Entonces ustedes se van a... Aparte, ahora que son ustedes pendejos ecologistas, porque es verdad que son ecologistas, con esto van a tener más horas de sol, por lo tanto van a gastar menos calefacción. Van a ahorrar gas, luz, etc. Y en verano, como les pasa por encima, no les entra tanto el sol, por lo tanto van a gastar menos en refrigeración. Y para las plantas. ¿Eh? Para las plantas. Lo que vos sacás con las plantas, Eso es un tema. tu cultivo de plantas no quiero ni preguntar cuáles son. ¿Qué no, plantas no me cultivas? interesa qué plantas son, qué haces cuando matas la planta, no quiero saber nada. ¿Está bien? ¿Está claro? Y es un predio enorme aparte, eso, más allá del edificio es un predio muy grande. Claro, había lugar para la gente que no podía bajar para ir a las habitaciones. Tiene cancha La de idea es fútbol, que estén en los balcones y aprovechen la mayor cantidad de sol. Y en verano no importa porque, bueno, había electricidad, ¿está claro? Bien. Sí, Entonces, ustedes si ven el edificio está torcido. Yo tengo una foto. Está torcido para aprovechar efectivamente el... ¿No se quemaban la gente? ¿Cómo? Todo el día ahí arriba. ¿Qué pasa? ¿El sol? ¿No se quemaban? Pero estamos hablando del invierno. En verano no les daba el sol de frente. Un poco. Tampoco los achuraban. Claro. Nos sacaban a la 1 y te volvemos a las 4 de la Lo tarde. sacaban a ventilar las 24 Claro. horas. No. Es un ratito. poco eso. Bueno, Bien. ¿Qué más les puedo enseñar? no sé. ¿Qué más pueden saber? Ya con ¿Qué esto más ya- quieren de mí? Tercera Ya, generación. ya está. Pasar a la tercera generación. Vamos a la No, tercera pero generación. joder, No si terminamos. tienen sur, No terminamos. en invierno se cagan de frío. Y en verano del oeste, a la tarde el sol, Ya son y medio. que No, perfora no. la pared, el sol que perfora la pared, digamos, todo lo que está dentro, que sea nuestro cerebro en el caso que Media. utilice. Yo soy y medio. Bien. Volvemos. Todavía les tengo que contar la anécdota de Fernández. Vamos a la tercera generación. La tercera Yo creo que se generación. lo voy a contar cuando demos calidad. No importa. Está bien. Sí. Los de tercera generación arranca de vuelta. Y el origen, ¿sí?, de esta concepción de la medicina empieza a cambiar. Ya no es tanto, bueno, descubramos cuál es el origen de este problema. Si bien eso continúa, no empieza a ser el protagonista de las cosas. ¿Por qué? Porque ya más o menos
teníamos cierto conocimiento o herramientas para conocer la gran mayoría de las cosas que acontecían, ¿sí? Hay mucha más tecnología, hay mucho más conocimiento. El objetivo justamente no era tanto, desarrollo académico de la salud, sino a tener una atención oportuna, integrada, ¿sí? Empezamos a ver acá los pasos de la salud que comentábamos al principio de la materia, ¿sí? Empezamos con la promoción, con la prevención, ya aprendimos lo que teníamos que aprender en la segunda generación y empezamos a tratar de hacer una atención oportuna, integrada, accesible, y acá empieza también el proceso de eficacia y eficiente. Recuerden que en la anterior nosotros hablábamos de medio bolsillo de payaso al momento de gastar en salud. Acá ya eso se corta, ya está, eso se entendía porque destinamos mucha plata en aprender. Ahora que ya sabemos y tenemos que atender, lo hacemos a conciencia. Ese es un poco el paradigma que está ocurriendo en esta etapa. ¿Sí? La administración empieza a ser descentralizada o con tendencia a la descentralización. En la segunda generación, como dijimos, era central y estatal. Entonces tenías al Estado desde niveles centrales o nacionales bajando indicaciones muy puntuales sobre lo que ocurría dentro de los hospitales. No trazaba una estrategia sanitaria como la que conocemos hoy. Hoy el Ministerio de Salud, capaz muchos no lo saben, pero el Ministerio de Salud hoy básicamente es una autoridad / guía, ¿sí? Lo que hace es, como atiende a las necesidades de todo el país, traza la estrategia sanitaria a nivel nacional. Bueno, estos son más o menos las cosas que deben atenderse, que deben ocurrir y en qué tiempos y bajo qué condiciones. Pero no hay una administración directa sobre los hospitales que diga, bueno, esto se tiene que manejar de esta manera, las guardias tienen que atender en este horario, las camas tienen que ser tantas. Eso ya empieza a descentralizarse. ¿Y qué empieza a ocurrir acá también? ¿Qué empieza a ocurrir acá también? Las provincias se hacen de la salud provincial. Antes estaba todo en el Estado Nacional. Y acá se empieza a desagregar, que empieza a haber salud provincial. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos? Esto igual es más adelante en la tercera generación. Pero ¿se acuerdan cuando hablamos que hubo un momento donde todos los hospitales eran nacionales y después fue con Carlos Saúl, ¿no? ¿Antes? ¿Cuándo fue? Normalmente hubo varios procesos de descentralización, pero en general se dieron en los gobiernos de facto. Ah, ok. El gobierno de Onganía, de Lanuse, ¿cómo se llama? Sí, de Onganía y de Lanuse. Ahí es cuando se trasladan a las provincias. Empiezan a tirar de los hospitales a las provincias. Claro, ahí tienen los hospitales. Le tiraban el hospital, pero no le tiraban el presupuesto. Claro, sí, no es que se ensanchaban los presupuestos provinciales. No es que se ensanchaban. Y era con la excusa de democratizar. Claro, que iba a ser más eficiente. Iba a ser más eficiente. Igual, conste que la salud es una de las cosas que las provincias no delegaron en el Estado Nacional. Vieron que según la Constitución, no está delegado. Saben que es una Constitución, ¿no? Dice que le delegan las provincias por los pactos preexistentes, San José de Flores, San Nicolás, cuando sale la Constitución, le delegan a la nación algunas cosas, como por ejemplo la seguridad interior, la seguridad exterior, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con esto, con que el Estado Nacional se va a hacer cargo de eso, las aduanas, etc. Perdón, piensen que tiene sentido porque primero existieron los estados provinciales y también, y después existió el Estado Nacional. Bien, claro. Entonces fue hacia arriba. Cuando las provincias le delegan a la nación un montón de cosas. Algo que no delegan es la salud. Porque es lógico, porque no es lo mismo la salud en Misiones, que en Tierra del Fuego, que en Mendoza, que en Córdoba. Entonces cada provincia tiene. Lo que pasa es que no había plata y cuando empieza todo el tema de los hospitales, la que tiene la plata lo suficiente como para hacer los hospitales, para equiparlos, es la nación. ¿Sí? La nación tenía muchos recursos que no tenían la plata. Entonces hacen los hospitales, se quedan con la administración, pero después hay una cosa que es cierta, es difícil, digamos, administrar un hospital que está en Catamarca o un hospital que está en Chubut, ¿sí? Es nacional, entonces lo fueron descentralizando. Pero cuando se descentraliza, no es por un tema de que les devolvemos los hospitales porque consideramos que ustedes los van a administrar mejor, sino que era para sacarse de encima gasto.
Gastos que no podían controlar. Claro. En cuanto a los recursos económicos con los que cuentan los hospitales de tercera generación, siguen contando obviamente con los presupuestos estatales, pero acá entra en juego los terceros pagadores y la venta de servicios seguramente. Los hospitales empiezan a tener la entidad para facturar los servicios que prestan. Eso vamos a desarrollar un poco más el procedimiento, hoy calculo que no, en la próxima clase. Pero lo que empieza a ocurrir es esto. Antes los hospitales prestaban los servicios únicamente consumiendo el presupuesto, ¿sí? No buscaban financiarse de ninguna otra forma. Acá lo que empiezan a notar que mucha gente que consumía servicios de hospitales públicos tenía cómo pagarlos. Ya fuese que había contratado una cobertura para que se haga cargo de su salud, o por ejemplo, cuando hablamos de venta de servicios, se hacían capacitaciones gratis antes y ahora empiezan a decir, no, las capacitaciones me las está haciendo cierta entidad privada que me puede justamente venir a pagar el servicio. O alguien que esté usando algún elemento dentro del hospital que yo se lo pueda facturar, que no sea que yo asuma ese costo. Entonces empieza a diversificarse el recurso económico con el que cuentan los hospitales. Estos hospitales se llaman principalmente Hospital Público de Gestión Descentralizada, justamente por las dos características últimas que vimos recién. De vuelta, la gestión es descentralizada efectivamente y además tienen esta capacidad de facturar, ¿sí? En cuanto al recurso humano, tenemos los médicos asalariados, eso se mantiene. Se profundiza la hiperespecialización. Esto ocurre en independientemente de los hospitales, que ocurre en toda la salud durante esta etapa. Y empiezan a ver lo que son los gestores económicos y sanitarios. ¿Por qué? Porque como les dije, una de las principales características es que se intenta eficientizar a los hospitales, ¿sí? Ahí dice, por ejemplo, y por eso dije lo de Hospital Público de Gestión Descentralizada, médicos asalariados con incentivos. Lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a entregar bonos, se empiezan a entregar premios, se empiezan a entregar en planeros los médicos. Se empiezan a entregar estos llamados incentivos para mantener a los médicos dentro del hospital y justamente acompañando esta estructura descentralizada. La plata que ganamos nosotros, el hospital, y la plata que gana, tal vez con el presupuesto nacional ya estaba hecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esa plata que yo facturé me sobra? No necesariamente. De hecho, ya se los spoileo. No es que me sobra y bueno, la puedo timbiar, la puedo poner financieramente en algún lado. Hay ciertos pasos en los que lo puedo gastar. La puedo timbiar. No, pero es un porcentaje. O sea, la plata recaudada es un porcentaje, no es todo. Claro, no es todo. Pero lo que puedo hacer es, no recuerdo el orden específicamente, pero supónganse, hacer arreglos. Después comprar nuevos equipamientos, gracias. Y en tercera instancia o cuarta instancia es repartirlo entre los trabajadores del hospital. Se llaman recursos propios. Claro. Entonces, nada, eso es justamente por lo que aparece esta figura de los médicos con incentivos. Pero no solamente los médicos, ¿no? Cobran todo el personal. Sí. Cobra. Porque claro, porque al lograr facturar y poder cobrar, recaudar dinero, todos hicieron algo en la gestión. Sí. O sea, no es que mágicamente solamente el médico hizo, sino todos, el facturista, el que tiene el empleado administrativo que tiene que anotar bien qué se hizo cada paciente, meterlo en un sistema. No es un es sobresueldo. Un premio, no es un sobresueldo, es un premio. Porque le hacen a sueldo y no es un sobresueldo. No, lo que te dicen es cerramos el año. ¿La plata sobró, faltó o llegamos justos? Si sobró, primero la vamos a usar en arreglos edilicios, segundo la vamos a usar en compra de equipamientos y si encima de esas dos cosas siguió sobrando, lo repartimos entre los empleados por un porcentaje equitativo. Esto está buenísimo que lo sepan porque ocurre un montón. Pareciera que fuese teórico, como los hospitales no tienen guita o lo que fuese. En general pasa un montón que llegan a la tercera instancia de distribución de excedente en los hospitales. Es decir, que hay mucho personal de salud que recibe, no se crean que con esto están ganados, es un bonito o son algunos bonos repartidos a lo largo del año, pero pasa. Sí, hay hospitales que reparten, o sea que administrativamente es mucho despido pagar todos los meses y a lo mejor se lo pagan cada 3 meses o cada 6 meses, entonces es un premio. Junio y diciembre cobran el aguinaldo, septiembre y marzo le pagan esto. O sea, como que hacen un poco. El tipo de atención también cambia, ¿sí? Tenemos más demanda espontánea
tenemos programas de prevención y programas de promoción. Pero principalmente lo que empieza a ocurrir es que los hospitales van hacia los pacientes. Por eso hablamos de que hay una actitud proactiva de los hospitales. Todo lo que vinimos viendo hasta recién, ¿qué pasaba? Era atención de demanda espontánea. El que llega, llega, y si no llega nadie, buenísimo, no hacemos nada. Ahora empieza a haber un montón de políticas en las que nosotros vemos, por ejemplo, acciones de promoción, acciones de prevención, los hospitales salen a la calle. ¿Se acuerdan el programa El Estado en tu Barrio? Por ejemplo, no sé si alguno lo escuchó hablar, El Estado en tu Barrio. Iban distintas entidades estatales a los barrios a hacer... No sé por qué barrios andás vos. En los de ustedes no iban a ir. Pero iban, por ejemplo, y les hacían el DNI a la gente, les leían, por ejemplo, cuando iban, médicos municipales, es otro programa también que está acompañado por hospitales, les leen, por ejemplo, si necesitan anteojos o no. ¿Cuánto necesitas? Les acercaban los anteojos a la gente que no lo podía pagar. Bueno, es un montón de el Estado en la calle y el hospital en la calle. Ya no hay tanto de sentarse a esperar que vengan los pacientes. Sí, y hay muchos municipios que hicieron edificios donde estaba la oficina del PAMI, la oficina del ANSES, la oficina del Registro Nacional de las Personas, o sea, que uno vaya ahí y sabe que, digamos, cualquier trámite que tenga que hacer está en ese edificio. Bueno, yo no sé si seguirá pasando, pero cuando yo era chica, en la primaria nos vacunábamos en el colegio. Sí. No sé si sigue pasando. Sí. ¿Alguien más chico que yo acá? Seguro. Sí, Mica se vacunó. ¿Quién dijo sí tan rápido? ¿Qué pasa? Área programática del hospital pasa, me dice. ¿En qué localidad? En Cava. ¿En qué barrio? Balvanera. Nos mandan a área programática del Mejía y hacen, ahora cuando cumplen 5, como todo un control de dentista, oculista. Claro, pero yo en el colegio, adentro de... Mira. Sí, también nos vacunaron. En el gabinete. En la... ¿En gabinete? Sí, en la cosa de la directora, me acuerdo patente. En la oficina de la directora, uno por uno nos llamaban por grado y nos vacunaban. Claro, sí. O sea, en algún lugar del colegio. Sí, en algún lugar del colegio, pero digo, pasaba. Y eso era, no es que era el colegio que compró vacunas, sino que había sido el hospital del barrio, me imagino, o lo que fuese, y se acercaban y lo hacían de vuelta. El colegio es un muy buen lugar para concentrar, para hacer acciones de salud. La vacunación en el colegio es fundamental. No, tal cual. Pero también tenemos el problema de que esto, que si hay algún padre que no quiere que se vacune el pibe, si aparece un día, lo vacuna, después se arma un quilombo. Sí, no era tan común en esa época el antivacuna o quien elija no vacunarse. Era una tortura. ¿Qué cosa? Como que vacunaban, que estaba haciendo la cosa. Por eso, no se vacunaba. Era eso. Claro, porque le daba miedo y no se vacunaba. El adelante estaba llorando y vos tenías que ir a vacunar. ¿Y cuál es el problema? No quería Pero vacunar. el tipo a los 15 años tenía miedo de vacunar. Yo un día me acuerdo que llevé a mi hija a vacunar, tenía creo que 5 o 6, era justo cuando tenía, le faltaban 4 vacunas. Y viste, fue con el pop, obviamente. Fuimos al hospital, la llevé al hospital y le digo a la enfermera, che, tiene que darse las 4. Y dice, ningún problema. Digo, che, en ese caso, le damos hoy 2 y la traigo de nutrición. Y en 15 días le hacemos otras 2. Me dijo, sentate en la UPA. ¿Viste? Le habíamos llevado con un vestidito que era abierto para que no tenga que levantar las cosas. Vos sentate arriba y tenés ahí. Cuando te digo ahora, agarrarle los brazos. Y vinieron las dos brujas, con 2 jeringas cada una, y dicen, ahora, la agarré así y vinieron. Las 4 vacunas. La mía también la tenía que agarrar. Sí. ¿Cuál es antivacuna? Esta es otra cosa que van a aprender ustedes, otra cosa fundamental que hay que aprender en la vida. Cuando tengan un hijo o una hija, la lleven a vacunar, lo que tienen que hacer para que deje de llorar en los 2 segundos es llevar las curitas de Mickey. Todas, olvídense. O de, no sé, Looney Tunes, o de Marvel, de lo que sea. Entonces decir, ¿te duele? Sí. Es magia, es así. ¿Me cuenta? Ahora, si hay que ponerle 4 vacunas, 4 curitas, es un número. A la mía las 4 vacunas me las pusieron juntas. A la mía no. Bueno, pues yo la llevé al hospital, agarraron las brujas.
Yo a las enfermeras las felicitaba en la noche del día de Halloween. Falta poco. Claro, le decía, pero el día de las enfermeras en Halloween te brujas. Bien. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero esta estrategia de salir a la calle, promoción y prevención, se lo repito más que nada por vamos al tema que atacamos acá en la facultad. No se trata simplemente de, bueno, la decisión política de salir a hacer esta política pública hacia afuera y demás, sino que de vuelta estamos trabajando en una situación donde prima eficientizar el proceso. Y es lo que yo les decía, una gran estrategia de salud es la promoción, es decir, evitar que la gente se enferme. Sería mucho más barato sacar el hospital a la calle y explicarle a las mamás y a los papás qué pasaba si los chicos se enfermaban, cómo evitarlo, qué hacer y qué no, que recibirlos después cuando efectivamente estén enfermos. ¿Sí? Esta es la idiosincrasia, este es el paradigma de la tercera generación. Y en otros detalles empezamos a ver que prima el derecho al paciente. Fíjense que hasta ahora no venimos mencionando casi al paciente. Hasta ahora casi que no tenemos recolección de si nos importaba o no lo que ocurría con el paciente, porque lo principal era otra cosa. Lo principal era, bueno, que separar los sanos de los enfermos, de vuelta como una estrategia sanitaria para que no se enferme más gente. Después en un momento fue aprender sobre la enfermedad y nadie se preguntaba, che, ¿y el que está enfermo efectivamente? Bueno, acá empieza a primar. Vamos a tener un par de clases de cómo se instrumentan los derechos del paciente que están buenas para que lo sepan también ustedes. Empieza a ocurrir que aumentan los costos de los hospitales, esto es verdad también, ¿sí? Pero piensen también que acompaña un crecimiento tecnológico, obviamente. Salía mucho más barato lo que hacían los de primera generación, que era simplemente darles una cama y venir a visitarlos cada media hora, 45 minutos, que atender al paciente efectivamente, ¿sí? Y empiezan a haber redes de servicio. Nosotros, si bien estamos hablando de hospitales como un término genérico, todos nosotros conocemos que existen distintas instituciones de salud y que también existen distintas instituciones de complejidad. Tenemos la Salita, la UPA, el hospital ¿cómo está haciendo? De baja complejidad, gracias. El hospital de alta complejidad. El otro día pusimos el ejemplo del cruce de Florencio Varela, que solamente recibe pacientes por derivación, ¿sí? Ahí no podés caer caminando porque tenés una demanda espontánea, ¿sí? Voy a meterle. El ejemplo más claro, mira, puse el de... no, puse, está bien. El del Garraham, no, pero leí el tutorial de Tigre. El del Garraham es el más claro de todos los ejemplos, ¿sí? Porque tiene una arquitectura también medio horizontal, eso no lo dijimos, pero está en la diapositiva posterior. Tiene una estructura medio horizontal, no, es un intermedio entre lo vertical y lo de los pabellones, ¿sí? En diagonal. ¿Qué? En diagonal. Sí, también. El Garraham lo que tiene es un gran sistema de comunicación, no sé si alguna vez tuvo que entrar, pero vos, por ejemplo, entre otras cosas lo que tenés es los pasillos con colores. Para identificar no tenés tanta lectura como es un hospital pediátrico, no tenés lectura de, bueno, hacia allá tal lugar, sino que lo que te indican es, por ejemplo, oncopediatría en amarillo. Entonces vos seguís tipo el subte, el color del amarillo. Y lo que tiene, ¿se acuerdan lo que dijeron los profesores la vez pasada con respecto a los de segunda generación? ¿Qué pasa si se corta la luz en el clínicas o en el Lacrich o lo que fuese? ¿Cómo bajo a los pacientes de arriba a la planta baja, por ejemplo? Tenemos dos pacientes de arriba para abajo. Dos generadores, para subirlos la de todo. También, de abajo para arriba. De abajo para arriba y de abajo. Acá lo que tenés está todo comunicado, inclusive pisos hacia arriba con rampa. Entonces, la arquitectura de vuelta se adapta a esta nueva generación de hospitales. Ustedes imagínense en un piso, en un sexto piso de un hospital como el Fernández o el Argerich, con un principio de incendio. No, sí. Si le tengo que meter que está muy bien. Yo estuve ahí, pero no lo voy a contar porque me va... No llamo. Pero se los voy a contar. ¿Vieron como las escaleras de acá de este edificio? ¿Vieron lo anchas que son? No estoy hablando, están hablando del tamaño que tiene la escalera, lo ancha que es. Bueno, si ustedes se cruzan a la clínica, la escalera es esto. O sea que imagínense del piso 12, tienen que salir corriendo todos en una escalera que es así de ancha. Que tiene de dos lados escaleras, tiene dos escaleras, perdón. Es difícil. Bueno, acá lo que tenemos es, la estructura hospitalaria tiene distintos condicionantes. Primeros condicionantes son las contingencias, la edad y la dimensión de la organización, que es lo que yo les mencionaba. Si es un edificio viejo, si es de primera generación, si es de segunda generación, etc. ¿Qué sistema técnico usa su núcleo operativo? Esto lo vamos pasando
¿sí? El ambiente y las relaciones de poder, obviamente. Siempre sepan que nosotros acá contamos la teoría. En la práctica hay muchas otras cosas involucradas en la administración de los hospitales. Contexto de la salud es algo que también afecta a la estructura hospitalaria. Tenemos mucha concentración de médicos, que lo explicarán mejor los chicos en la clase que viene. Tenemos escasez de personal de enfermería, también esto lo hemos mencionado durante la jornada, durante la cursada digo, y tenemos déficit de formación administrativa del personal a niveles gerenciales. Esto es verdad, hay poco especialista, es una técnica muy específica la conducción hospitalaria y usualmente es más administrativos que se forman mientras van haciendo. Porque la problemática de salud es totalmente diferente a un negocio común. Claro. O sea, vos no estás tratando con clientes, sino estás tratando con pacientes. Y los pacientes no responden como un cliente, o sea, no tienen la urgencia que tiene un paciente. Entonces es totalmente diferente la administración. Sí. Y tenemos elevada rotación del personal de conducción. Esto es, de vuelta, atado a las relaciones de poder, a los movimientos políticos que ocurren y demás. Entonces, afecta. Las variables internas que también condicionan la estructura hospitalaria es el tipo de hospital, que ya más o menos fuimos comentando algunos, el recurso humano que lo compone. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poco de recurso humano. ¿Quedó claro lo que dije recién? ¿Sí? Tenemos dos tipos de recursos humanos. Tenemos dos tipos de análisis del recurso humano, según su función y según su tipo de contrato. Según su función pueden ser profesionales prestacionales, es decir, médicos, odontológicos, bioquímicos, etc. Enfermeros, que pueden ser licenciados, profesionales u auxiliares. Hay distintos tipos de enfermeros según cuánto hayan avanzado en una carrera académica. Tenemos técnicos, los que hacen rayos, los que hacen laboratorios y demás. Tenemos administrativos y tenemos profesionales de apoyo, de ciencias económicas, abogados y sistemas. Es decir, los que son asesores también podrían incluirse acá. Y según el tipo de contrato tenemos quienes tienen planta permanente, quienes tienen planta transitoria y residentes y concurrentes. Y contratados. ¿Sí? Contratados son estos. Ahí, claro, porque ahí faltaría contratados, porque parte de los recursos esos propios del hospital, no por lo general, que podría repartirlo con todos, ¿qué hace? A la falta de personal, a ver si no me falta. Porque tiene falta de personal, a veces tiene falta de personal porque tiene muchos vagos adentro. Estaba contratado. Pero otras veces no es porque tiene vagos, sino porque le falta personal porque no le alcanza la guita. Entonces con los recursos propios, ¿qué hacen? En lugar de, vamos repartiendo todo, bueno, che, nos faltan enfermeros, nos faltan esto, vamos a contratar, nos falta alguien de guardia, no tenemos de guardia, la guardia no la cubrimos, tenemos que cubrir la guardia, bueno, contratate a alguno que sea la guardia. Estos no están en relación de dependencia, sino que están con un contrato, facturan mes a mes, por ejemplo. Sí. Y después están los pasantes o becarios, ¿sí? Que son como una suerte entre estudiantes y profesionales. La estructura hospitalaria también tiene distintas actividades. Pueden ser actividades esenciales, actividades de docencia, actividades administrativas y actividades de apoyo. Las esenciales tenemos obviamente la demanda espontánea, la demanda programada, la internación y la atención primaria. ¿Sí? Es decir, todo lo que sea atención prestacional. La docencia dentro de los hospitales pueden ser docencias de grado, de formación profesional o de investigación. ¿Sí? Las actividades administrativas pueden ser de abastecimientos, de facturación, recursos humanos, atención al paciente también, todo lo que es mesa de entrada. Y las actividades de apoyo son alimentación, estadísticas, camilleros, mantenimiento, auditoría y arancelamiento, creo que nada más. Sí. O sea, tenemos claramente grandes distinciones. Con todo este personal es que funciona un hospital. No hay ninguna de ellas, por más de que uno se llame esenciales, de las que se puede prescindir para que funcione un hospital. Usualmente pasa que dicen, no, sobran X cosas, sobran tal otras cosas. Bueno, personal no va a sobrar nunca. Eso es fundamental. Uno usualmente que dice, no, yo lo que necesito en un hospital es médicos. Bueno, si te faltan camilleros, estás al horno. Todo eso es necesario. Sí, todo esto es necesario. Enfermeros, en mi opinión. Ustedes piensen, yo la primera vez que entré a un hospital, bueno, la primera vez no, pero cuando entré a un hospital una vez, pregunté ¿cuánta gente hay? Y a mí me dijeron que había 1.600 personas. Yo dije que vengan de a poquito, porque se ven todas juntas y viene abajo el edificio, ¿no? Entonces, resulta que el hospital no es como la facultad, no es como una empresa. Los tipos están trabajando 24 horas.
Entonces tenés personal de horario normal, tenés gente de guardia, tenés gente que trabaja de noche, tenés gente que están los franqueros, los que trabajan sábado, domingo y feriado. Entonces cuando vos te pones a contar cuánta gente hay, efectivamente hay 1.600, 1.700 personas. Un hospital como el Argerich debe ser más grande todavía. Como el Argerich, como el Fernández debe tener, sí, cerca de 2.000 personas trabajando. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir 7 por 24. No, ni hablar. Clínica debe tener 3.500. Por eso digo, estamos hablando de volúmenes de cantidad de gente que hay que tener. Y aparte dice, por cada cama de terapia intensiva hay que tener X cantidad de médicos, X cantidad de enfermeros, X cantidad de camilleros. O sea, hay toda una relación que no se cumple. Porque si tuviese que cumplir tendría que haber 5.000 personas. Y aparte tengo que ver si me falta uno, cómo lo reemplazo. Los residentes son y ahí falta otra que es fundamental. Usualmente yo creo recordar porque no lo habíamos puesto. El personal de limpieza. El personal de limpieza usualmente lo que es se contrata una empresa, claro, se terceriza. Entonces no termina siendo personal del hospital, pero es otro personal fundamental para el funcionamiento del hospital. Mantenimiento, sin duda. El mantenimiento del hospital, ¿sí? Ustedes imagínense si hay un hospital y los que estamos a cargo del mantenimiento somos Quique y yo. No podemos terminar una clase y son docentes. Imagínate. Ustedes anotan esto. Esto es bullying. Eso va. Ya va a tener que dar un concurso y yo voy a hacer el profesor. El que le sé lo todo. Bien, en serio, o sea, es muy difícil que haya. Tengo que tener carpintero, tengo que tener albañil, tengo que tener cinguero, ¿qué tengo que tener? Cerrajero, tengo que tener 200 cosas, o sea, y bueno, nada. ¿Te acuerdas de la laburaba en el cupé? ¿Te acuerdas el loco que estábamos en mantenimiento? Sí. Una vez prendo la luz del baño, entonces se prendía, cuando prendía la luz se apagaba otra, y le digo, viste, justo viene de mantenimiento y dice, che, fíjate, tenés que revisar porque debe haber un cable que está cruzado, viste, con un buscapolo lo sacamos. Y digo, le dije al de mantenimiento, me dice, si yo supiera cómo arreglar esto, estaría trabajando de otra cosa. El loco de mantenimiento. Fuera de mantenimiento, no sabía cómo, por qué, digamos, uno que tenía necesidad de hacer instalaciones eléctricas en su casa, más o menos, me das una idea. Nosotros pusimos el generador, y Cuqué tiene funcionando el generador gracias a quién? A nosotros. ¿Te acordás de que no anda más? Nos va a matar. ¿Te acordás que era de Chincoto? Sí. Chincoto, ¿verdad? El tipo era Chincoto, nunca más nos vamos a hablar de Chincoto. ¿Quién es la hija de Chincoto? ¿Quién es la hija de Chincoto? ¿Cómo se llama? La Entre mujer los de, dos hacen la una mujer, anécdota. no, la mujer de Andino. La mujer de Andino, del periodista. Del periodista, sí. Es la... Si lo ven al padre es una cosa... nosotros dos una linda juntos chica. somos flacos. La mujer de Andino, el que trabaja en la televisión en Canal 11, creo que es. Sí. Canal 11 o Sí. Telefe. Es el hijo de Andino. Bueno, no importa. Sí. Nunca me voy a olvidar de Chincoto porque... No ven televisión, ahora no se ve más televisión. No ven televisión. ¿Para qué? ¿Qué hay? Bien. Vamos. Ya me voy a acordar. Sí. Vamos, Julián. Forma de coordinación del Andino, trabajo. sí. Tenemos 3 formas de coordinar el trabajo: por mecanismo de coordinación, por la toma de decisiones y por la departamentización. Departamentalización, la dislexia. Ahí se me repitió. Ahí tenemos. Podemos hacer 2 cosas en realidad, no 3. La estandarización del proceso de trabajo o estandarizar las destrezas. Es decir, los separo por actividades o administrativas y de apoyo, claramente, o asistenciales y de docencia, ¿sí? Es decir, depende a lo que cada uno haga, el proceso de trabajo que tenga o a qué se dedica cada uno. Ustedes ignórenlos. Era Carolina Prat. La toma de decisiones puede ser descentralización horizontal y vertical o centralización, ¿sí? Tiene que ver con cómo se distribuye el poder a la toma de decisiones. Y después, bueno, departamentización, obviamente está claro, es
departamento de X, de otro o de otro. Estas son las formas que tenemos de dividir el trabajo. Ahora, pero ustedes son dos profesionales de ciencias económicos y ahora vamos a ver cuáles son las responsabilidades que podrían tener dentro de un hospital. ¿Sí? Comprar un generador de hija de chingo. Por ejemplo, como administrador, ¿no? Claro. Sí. Podrían llegar a tener que confeccionar el plan anual de contrataciones. ¿Sí? Esto tiene que ver con la administración del recurso humano. El PAC, el famoso PAC. Eso es una obligación. Plan anual de contratación, el PAC. O sea, hacer un presupuesto, básicamente. ¿Saben hacer un presupuesto? ¿Ustedes? Sí, más o menos. A ver, ¿quién le llega a fin de mes de todos ustedes? No saben hacer. La cuestión es hacer el presupuesto, no llegar al presupuesto. Bueno, pero cumplirlo. El presupuesto es fundamental. ¿Y qué es más importante que el presupuesto? El control del presupuesto. ¿Está claro? ¿Vamos? Cuando nosotros a fin de mes con Quique contamos la cantidad de botellas de vino y cerveza que quedan. ¿Qué es lo que decir? Tomamos más o menos de lo que teníamos previsto. Entonces a veces no hay que tirar las botellas, hay que reciclarlas. Otra cosa que pueden hacer es control de gestión. Esto principalmente ocurre en los privados, no necesariamente, pero se hace control de gestión principalmente en los privados. ¿Por qué en los públicos? No, eso ella porque es mala, ella está contra de nosotros. Hacemos control de gestión. Nosotros hacemos control de gestión. Claro, ella está diciendo una cosa que va más allá. Yo también hago control de gestión en el Ministerio de Salud y es bueno, público. ¿y por qué? Bueno, pero una No sé por qué se lo asignas solamente a los privados. Lo sacamos. Lo sacamos. Todos hacemos control de gestión. Voto cantado, Hace análisis de rendimiento económico, privados o públicos. Claro, acá el rendimiento sí económico, sí, eso es privativo del... Es privado, eso es privado, sí. Exacto. Igual hay mucha pelea, porque no es que porque sea público es... Gastar lo que sea. ¿Viste? No, vamos a comprarle esto que es caro porque total no lo paga nadie, mentira. ¿Sí? Lo pagamos todos. No, es que es lo que decía antes yo, la administración de recursos es hiper seria. Es muy complicado. Sí. La pelea del administrador con el médico, y si tenés un director médico que no te acompaña, Sin duda. Bien. Otra cosa es programar los procesos de compras del hospital. Los procesos de compras en el Estado principalmente son hiper complicados, están hiper diagramados, cada una de las instancias, quiénes tienen que competir, quiénes no, entonces hay mucho aporte. Hay una normativa escrita que hay que respetar. En general todo lo que ocurre en los hospitales públicos no hay ningún proceso de improvisación, todo tiene que tener un reflejo sobre la norma, o sea la norma ya dictamina cuáles son cada uno de los pasos a seguir y sobre esos pasos a seguir es sobre los que se tiene que mover el personal de ciencias económicas, el profesional de ciencias económicas que se dedica a la administración de los hospitales. Igual el proceso administrativo público en general es bastante pesado, bastante elefantiásico. Ustedes piensen que el sistema de compra por defecto, el que tenés que usar siempre, salvo excepciones, es la licitación pública. Y hacer una licitación pública lleva un... Imagínense Argentina en cualquier década. ¿Sí? Empiezo una licitación pública y digo, voy a comprar jeringas y veas cada jeringa vale $1. Cuando llego a los 3 meses que tarda entre que va jurídico, que va, que viene, que hago los pliegos, que publico, que vienen, que se presentan, que hago el cuadro comparativo de precios, todo, la jeringa que estaba presupuestada a $1, en la Argentina ¿cuánto vale? 10. Mal. 9.5. No, vale, a lo mejor vale $3. Entonces, el proceso licitatorio se cae, porque el tipo me dice, che, listo, te adjudico las 100.000 jeringas que te dé a $1. ¿Para qué? A esta altura no vale. Me voy, no te la compro. Otra tarea que hacen es coordinar la elaboración del presupuesto anual y físico. Se presupuestan no solo, obviamente, financieramente, sino aparte de los aspectos de recursos. ¿Sí? O sea, la gestión del hospital con el que está arriba, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, que tiene que hacer para gestionar que hay que comprar 2 equipos de rayos, que hay que comprar un tomógrafo, que hay que cambiar las dialécticas del quirófano y explicarle que es más importante eso que se haga en mi hospital y no en el hospital de Quique. ¿Sí? Convencerlo, ¿está claro? Es todo un tema. Estamos hablando de gastos mayores. Claro. Sí, no se hace o sea, hay un presupuesto de tantos millones de dólares para comprar equipamiento de hospitales.
hay 10 hospitales. ¿A quién se lo doy? Primero, al que tiene el director más amigo. No. ¿O me equivoco? Sí, es así. No debería. Segundo, a lo mejor el que lo necesita. Tercero, no, hay un montón de cosas para evaluar. No tiene sentido si hay 2 hospitales a 10 cuadras que le des un resonador a los 2 hospitales. Claro. Si tenés 20 hospitales que no tienen. O sea, Hay una 10 administración. cuadras de diferencia y le diste a los 2 resonadores. No tiene sentido. Hay una administración eficiente del recurso. Exacto. Y ahí está lo fundamental también de... Yo me alejo, no vamos a cuidar con esto. Nos va a tirar con el tupper que no sé qué no lo ha comido. Hoy con mi milanesa con unas papas. Muy bien. ¿Esa de carne? De carne. ¿Y las papas cómo eran? Las papas eran al horno con tapatío y cebollita de verde. ¿Te sirve? Un sándwich mugroso. Yo me comí un cuadradito de un tipo de bizcochito de grasa, ¿viste? Un hilito de grasa. Nunca vamos a negar hacer así. No siento. Perdón, administración eficiente del recurso. Es lo que yo les decía, cuando hay alguien que centraliza la estrategia nacional pasa esto. No se repiten en una misma zona que recibe poco caudal de emergencias, por ejemplo, 2 tomógrafos. Se destina a uno de los hospitales, ¿sí? Por ejemplo. Controlar la gestión presupuestaria es otra cosa que van a tener que hacer. Administrar el registro de la facturación de cobranzas. Vamos a hablar de facturación en la próxima clase. Y efectuar el control y registro contable de las remisiones de gastos. Estas son algunas tareas que pueden hacer como personal de ciencias económicas en los hospitales. El control de recursos humanos, lo había dicho antes. Y control y registro patrimonial. Registro patrimonial, hay una oficina de patrimonio en todos los hospitales que registra de que... Bueno, las nuevas tendeencias... Sí, las pueden leer, son 3 cosillas. Para el próximo... No se las quiero leer, las pueden leer ellos tranquilos. Listo. Bueno. ¿Ya está cargado este PowerPoint por ahora? No, lo podemos cargar. No, ¿cargaste, Kiki? ¿Está cargado este PPT? No lo cargué, lo voy a cargar. Ok. Acá tenemos una de las cosas que aprendimos, separación de función. Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Si me deja mamá Andrea, lo cargo. No, lo armé yo, pero no lo subimos. Porque fue cambiando, pero es tentativo. ¿Qué es lo que buscan particularmente? Cada una de las clases. Ok. El otro día medio que los conté. El primer día medio que los dije oralmente. Tenemos lo que ya vimos, obviamente. PAMI, hospital público. Facturación de hospitales. Derecho al calidad. Más o menos son esos temas. Tal vez me falte alguno, pero en principio son esos. ¿Derecho del paciente y qué? Y calidad. Después. Calidad. No vamos a llegar a más que eso. No. Podemos exponerle más, pero no. Bueno, vamos a leer ¿cómo es el tema de las notas? Leemos las notas. Cuando terminamos de leer las notas, el que se quiere quedar a ver el parcial, se queda. El que no, se va. No moleste en general, digamos. Bien. Hacemos la resolución en el pizarrón de qué es lo que tendría que haber puesto en cada pregunta, ¿sí? Y después el que lo quiere ver, ¿sí? A pesar de todo esto, se lo damos y lo discutimos. No me vengan que medio punto de acá, que medio punto de allá. Vamos a charlarlo, vamos a ver, no cambiamos ninguna nota acá, ¿sí? Porque algunos corrigió ella, otros corrigió él, otros corrigió. Entonces, si hay alguna duda o alguna corrección, se lo corrige yo, se lo lleva a Quique o se lo lleva a ella y viceversa. Y después les damos la devolución si se cambió la nota o no. Así que no vengan con medio punto más, con medio punto menos. ¿Está claro? Porque Quique se pone de mal humor y es... Que no es muy difícil. Perfecto. Bueno. ¿Por qué no me anda el mouse? Porque cuando estoy corriendo. Pereira Cecilia Fernández. ¿Está Pereira? Bueno, 7. Christopher, 8. Manos, 5. Él es el que estudia. Aprueban con 4. ¿Sí? Después vemos bien el tema de los aprobados, pero no está desaprobado. Tan buena, tan buena. Vas a ver, el primer argentino que le digas un 4 sale saltando. A ellos se lo toca. No tengo más.
Pero tenés aquí que te trata bien. Ah, por ahí vengo. Ah, bien. Bien. Bueno. Cayo ausente. Vicentelli, Florencia, 8. Todo bien hace Vicentelli, prepara Todo bien. Power con todo. Nueva ¿Me tocó a mí favorita. o él? ¿Eh? ¿A mí me tocó? No sé, No sé qué. Mía no es porque esté contra seguro yo. Sí, no. Díaz Gonza, Yamila Elizabeth. Aquí. Ya sabe lo de. ¿No? Lo de la área programática y todo eso. Sí. 9. ¿Viste cómo se ve de área programática? Bien. A Guerrevere. Desastre. Desastre. Sí, desastre. Puedes mirarlo, pero. Mirá, para matar. Básicamente. ¿Eh? Desastre. Desastre es desastre. Vos pedí punto para levantar, pero no sé qué. Una grúa. Bien. Fortunati, 9. García Yamila ausente. Rivero, Rosana ausente. Verdes Ayelén, 6. No, 7. ¿Viste? Le decís un 6, se muere, y le decís un 7. ¿Viste? Me falta un parcial, profe, para recibir. ¿Honesta? ¿Honesta? Qué lástima. Sí, que La la vamos no avisaste antes. Para que disfrute hasta el final del cuatrimestre. Ahora no. Para que disfrute hasta el final del cuatrimestre. Así se divierte. Claro, ¿viste? No, por favor, ya. Sin 10 presión. años ya, profe, no. 10 años. 10 años. Peor que nosotros. Bien. Bien. Guevara Victoria, 4. Poncio ausente. Guanantey Salazar, 9. Este será el copiado. No participa. No, se copió. Callado. Lescano, 9. Papa ausente. López ausente. Plaza Walter ausente. Pedroso, 8. Arce, 5. Rago Faverio, 7. Cusaro, 5. Ri ausente. Alonso ausente. Flores ausente. De León Villar, 4. Luna ausente. Irilia, 9. Muy buen parcial. ¿Ese es el gorrito vos? No sé quién era, me perdí el apellido nada más. Yo vuelvo. Tampoco para que lo hagas. Después viene, se saca 4 en el segundo, lo tenemos que Y bueno, y ahí Lo tenemos que aguantar, por culpa tuya. Después. Ahora no estudia nada, vas a ver. No, necesito el todo. Laurido, 5. Leone, 9. Aranda, 6. Bouzas, 8. Coronel ausente. Rodas, 6. Cerruti ausente. Jiménez Zucato, 2. Ambrosio Solange, 2. Márquez Correa, 9. Después dice que nos metemos nosotros, ¿viste? Esimuda, 6. Aranda Zárate, 7. Arostegui, 7. Roa, ausente. Castaña, ausente. Gutiérrez, ausente. Solari, 7. Graci, 5. De Luca Camila, 4. Sánchez Abril, 8. Poquito. Bien. Castro Cecilia, 5. Coppola, 9. Monteroso, 7. Lepore, 5. Rega Lucio, 8. González Iván, 8. Fleitas, 7. Díaz Álvarez, 7. Caíno, 6. Díaz Marcos, 6.
Perticaro, ausente. Mesana, ausente. Sotelo, ausente. Gómez Cristian, 5. El PowerPoint lo hizo ella. No. El PowerPoint lo hizo ella. No, justamente por eso quería participar porque sabía porque sabías que el PowerPoint era de decir. Es una medida inteligente, él sabía que estaba medio y tampoco hace falta que lo defienda, ¿viste? ¿viste? Está muy bien. Anderson ausente, Garay ausente. Vancouver, 2. Yoseli, 5. Y Chap, hacía algo para aprender a escribir porque 5, pero podría haber sido un 2 o un 10, no tengo ni idea, digamos. Lo que entendí fue 5. Hubo varios que tienen una letra que... No, pero lo de Chap, aparte lo busqué toda la lista porque ni el número de registro podía leer. Y cuando llegó al final veo que era el último. Un desastre. Bien. Para darle ánimo. El tipo para darle ánimo, ¿viste? Bueno, el que se quiere ir, se va. El que se quiere quedar, se queda. Los que se quedan por acá adelante. El resto nos vemos el viernes. El viernes tenemos la clase.